Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. ¿Escucharon? Hoy tenemos un episodio literario. Es un tema en el que no abordamos mucho en el Caldo de Cultivo. Generalmente estamos trabajando como con música, artes, pero ¿cómo no? ¿Cómo no iba a ser? Sobre todo considerando el tremendo talante de invitados que tenemos el día de hoy. En este episodio me acompaña Leonora Díaz Mas, programadora del Centro Cultural, específicamente del área de Humanidades, cervantista acérrima y cantante además. Poetisa, he tenido el honor de escucharla, que poetisa de gran nivel. ¿Cómo estás, Leito? Muy bien, Joaquín. Muchas gracias por esta invitación a tu programa. Y además de la Leo está Manuel Andros, un poeta infatigable, un cervantista también, porque su talante es de quijotesco, es inconfundible. También servidor público y gran poeta nacional. ¿Cómo está ahí, Manuel? Hola, Joaquín. Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Pero por supuesto, no faltaba más. Y los que son más asiduos a la programación del Centro Cultural ya podrán intuir por qué están estos dos grandes escritores conmigo. Y eso tiene que ver con el tema de hoy, es que vamos a hablar sobre procesos creativos dentro de un proyecto que tiene más de 10 años en el Centro Cultural. Y es las tertulias de poesía, ciencia y música, que es básicamente un encuentro donde ambos hemisferios del cerebro se juntan y podemos conversar interdisciplinarmente. Y hoy están en el Caldo de Cultivo justamente para contarnos cómo ocurre este proyecto, desde dónde se gestiona, cuáles son los procesos creativos en la edición, selección de los invitados y también cómo es que se va renovando durante 10 años, porque, como comentaba antes, las tertulias ya han cumplido una década con nosotros. ¿Cómo fue que partió? ¿Quién quiere disparar primero? Partamos por ahí, vamos por los inicios. Comienza por el comienzo. Yo disparo. Ya, adelante. El Centro Cultural de España fue el receptor de la propuesta de Manuel Andros y de Cecilia Almarza, gran amiga, gran escritora también, cantante de bossa nova. Bueno, ella estaba en esta propuesta que llegó hace 15 años al Centro Cultural de España y que nos propusieron hacer una prueba, ver un día, ver cómo nos iba. Eran tertulias de poesía y de música. Entonces teníamos, el formato era un poeta, hombre, claro, una poeta, mujer, y un músico o un grupo musical, ¿no? Entonces ahí empezamos y estuvimos varios años. Esa primera instancia que fue de prueba resultó muy bien. Y estamos hasta ahora aquí. Manuel, entonces, si la Leo nos contó que el centro había recibido la propuesta y que había emanado desde algún lugar, cuéntanos cómo fue. ¿A quién se le ocurrió? Dijo, vamos a mezclar cosas en el Centro Cultural. Música y poesía están bien cerca, igual. Correcto. Bueno, lo ha dicho muy bien Leonora, es exactamente así. Yo llegué por acá, me acerqué al Centro Cultural de España, del cual siempre estuve muy cercano, digamos, desde mis tiempos de adolescente. Prácticamente venía a la biblioteca a buscar libros de arte. Y yo estoy en esto desde el año 2008. Partí en Santiago con una poeta que ya no está por acá, Patricia Gómez, y estuvimos 2 años haciendo tertulia en bares, restaurantes, café. Y bueno, de ahí prendió esto que empezamos a buscar lugares donde fuera más propicio. Después esta compañera se fue a España un tiempo y con otra poeta estuvimos intentando también hacer las tertulias hasta el año 2014, más o menos, cuando yo conozco a Cecilia Almarza. Bueno, la conocía de antes, pero le propuse y ella me dijo, te acompaño en esto, y estuvimos también en varios cafés y restaurantes. Llegamos acá con la propuesta a Leonora, trajimos unos afiches, trajimos material, digamos, en ese tiempo nosotros de nuestros bolsillos acá publicábamos unos afiches y los pegábamos en distintos lugares. La autogestión en el arte siempre presente. Claro, así que lo hacíamos con mucho cariño, digamos, con muchas ganas, y trajimos esas pruebas, digamos, de que habíamos estado efectivamente trabajando un tiempo, ya 7, 8 años en lo de las tertulias.
Y bueno, Leonora dijo, como dice ella, vamos a probar qué pasa con esto, y prendió. Upa chalupa, ¿ya? Sí. Y funcionó. Pero en el fondo, esa es como el origen histórico y el origen a nivel de proceso creativo. ¿Por qué sintieron que había como que imbricar música y poesía? ¿Por qué era solamente un gancho comercial o tenía que ver con efectivamente, por ejemplo, trabajar la sonoridad de la escritura y de las letras que traían? Como, ¿por qué creativamente quisieron hacer una actividad interdisciplinar? Bueno, esto se dio de manera espontánea, o sea, no es una cosa pensada, programada, racionalizada, vamos a mezclar, vamos a hacer esto, como suena la música con la poesía. No, cada cual llegaba con su tema. Y esto partió, como te estaba diciendo al principio, solamente con poetas. Y no teníamos un orden, de repente eran 2 hombres o 2 mujeres. Después dijimos, ¿por qué no ponemos un hombre y una mujer? Paridad, muy bien. Paridad. Y desde entonces está la paridad. Acá en el Centro Cultural de España agregamos música. Yeah. Agregamos música. Tuvimos como 2 años con poesía y música. E intercalamos un mes un hombre, un mes una mujer en poesía y música. A veces tocaba dúos, tocaban grupos, qué sé yo. Y después se nos ocurrió esta idea, digamos, de agregar ciencia. Y también prendió la ciencia. Entonces, pero cada cual llega con su tema y sucede que se van dando estas sincronías de las cuales siempre hablamos y que yo no sé, pero tú podrías agregar alguna cosa de cómo se dio este proceso, digamos. Pase gol. La sincronía de este triángulo mágico. Bueno, en un momento conversamos sobre la posibilidad de agregar esta otra fuente de conocimiento que es la ciencia. También en el Centro Cultural estamos muy sensibilizados por el tema científico. Es uno también de las líneas de programación Hacemos de todo, maestros chasquillas, de primera. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no este cruce? Y nuestro padrino de bodas, fue el profesor José Maza. O sea, qué mejor manera de empezar a incluir la ciencia en las tertulias y ya llamarlas tertulias de poesía, ciencia y música. Y fue espectacular, o sea, el teatro rebosando de gente y el profesor Maza no se quería ir porque lo estaba pasando fantástico y viajaba al día siguiente al norte y le decían, ya que tenemos que irnos. Bueno, es una persona increíble, ¿no? Él fue quien dio este inicio a las tertulias de poesía, ciencia y música. Y después continuaron, por supuesto, tantos invitados maravillosos. Marcelo Lagos con todo el tema de los terremotos y de los movimientos en la Tierra y tantos otros. O sea, la verdad que ha sido una serie de especialistas increíbles. Yo aquí tengo apuntado porque me lo anoté por si acaso. La Leona, mujer muy preparada. Por si acaso me anoté astrónomos, biólogos, astrofísicos, bioquímicos, geólogos, neurocientíficos, especialistas en genética, que eso fue, o sea, increíble la cantidad y la variedad de disciplinas, ¿verdad? De áreas del conocimiento científico que se han podido, digamos, expresar acá y además a un lenguaje aterrizado para que todo el mundo pueda entender y realmente se aprende, la gente se entusiasma, hace preguntas. Es increíble. Esa es la tertulia. Veo entonces que la selección de contenidos es absolutamente variopinto, porque en el fondo la selección de poetas, por un lado, tiene sus propios estilos, sus propias corrientes, sus propios vínculos. Los científicos temáticamente son todos diferentes. Ocurre lo mismo con los géneros de música. Y me interesa mucho que me cuenten el proceso creativo de cómo se hace esa selección curatorial. Porque en el fondo el espacio, que ya está bastante consolidado durante 10 años en el Centro Cultural de España, ya tiene mucho prestigio, entonces tampoco es como que llegué y toqué o llegué y te presenté. Si bien es un espacio muy abierto, hay un proceso de selección que llevan haciendo ustedes por mucho tiempo. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo aunan las personas? Y cómo también me interesaría que comentaran cómo hacen el match entre, por ejemplo, este poeta con este científico, porque me imagino que estas son como reacciones químicas, son siempre distintas. Claro, bueno, no buscamos hacer match, o sea, el match nace solo. Estas sincronías de que siempre habla Leonora, digamos, se da de manera automática. Nosotros no estamos buscando que concuerde el músico con el poeta. Son cosas totalmente dispares. Y la idea es justamente que eso sea todo lo contrario, para tener distintas visiones de las distintas disciplinas y buscar enlaces entre ciencia y poesía o ciencia y arte,
¿qué cosas tienen en común siendo cosas tan distintas? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas disciplinas? Y eso es lo que se intenta buscar, digamos, en todas estas tertulias que estamos haciendo ya 11 años con Leonora. O sea, una unión por contraste en el fondo. Correcto, como es la vida. Ah, perfecto. Entonces, Como es la vida. y para acercarse a las tertulias, ¿cómo? Porque también fueron construyendo una comunidad, ¿ya? ¿Cómo fueron lentamente durante estos años construyendo un ecosistema que permita tener este espacio de conocimiento compartido? Porque no es solamente tener a los exponentes y cerrar la puerta, no es un ejercicio barbiano, por así decirlo. ¿Cómo han ido vinculándose con la audiencia? ¿Cómo han visto que ha sido recibido este espacio? Yo creo que se ha recibido con mucho entusiasmo y con mucha curiosidad en un principio. Y la gente, al vivir la experiencia de estas sesiones, de estos encuentros que son muy cercanos y muy fructíferos en el fondo, y muy variados, porque también esta variedad te permite, no estás en un plano de voy a escuchar un concierto, estás en un plano de que viene la música, viene la poesía y viene la ciencia, y la gente ya tiene una apertura para poder asimilar todo eso, ¿no? Vienen como esponjas en el fondo. Como esponjas. Y realmente es muy interesante. Como decía Manuel, no buscamos saber qué científico, por ejemplo, un astrónomo y la señora poeta que hable de las estrellas. No, pero a veces se da. A veces se da y es muy interesante. Y también es muy interesante el hecho de que hemos trabajado, por ejemplo, con familiares. El padre poeta, en el caso de Wilfredo Dorador del Norte, un gran poeta, y su hija Cristina Dorador, constituyente y además bióloga, científica. Entonces fue precioso ese encuentro, ¿no? O una madre poeta como Begoña Oces y su hija músico también. Esos son encuentros muy, muy bonitos, la verdad. Y bueno, y algo muy divertido que ha ocurrido y que somos conscientes de que algo pasa, es que se han formado parejas. O sea, un matrimonio. De hecho. No te puedo creer. ¿Es acaso las tertulias el match que estaban esperando? Sin duda, sí. Oye, y tengo preguntas también respecto a como los procesos creativos que hay detrás de estos match inesperados. Tendrán que ustedes porque mis invitados están aquí siempre también moderando, haciendo avanzar las tertulias, tendrán que funcionar como traductores o traidores respecto a algunos temas para hacerlos conversar, o la gente entra así como en disposición de cruzarse nomás. Yo creo que la gente entra en disposición de cruzarse. Nadie sabe lo que va a pasar en las tertulias. Sí. Un vértigo especial. Nadie sabe, o sea, ni siquiera los invitados, el público, y salvo que hay algunas pequeñas señas, indicaciones. Leonora y yo tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, pero siempre sucede algo mágico. Sí, siempre. Sí. O sea, nunca ha sido como inocuo, como ha sido como fome, digamos. Siempre sucede algo interesante. Y los invitados, ¿cómo van surgiendo? Van surgiendo por conocidos, qué sé yo. Por ejemplo, cuento una anécdota. El profesor Massa estudió en el internado Barros Arana. En aquellos tiempos, yo después, otra generación después, estudié también y por ahí lo ubicaba. Y bueno, cuando yo le conté esto de que yo era compañero también, me dijo, no, claro, yo te quiero acompañar y todo. Y así que eso fue como un poco pituto, ¿me entiendes? Yo sé que él igual iba a estar con ganas de venir al Centro Cultural de España, claro, porque este es una buena puesta en escena, digamos, importante dentro de la cultura en el país. Así que vino por doble cariño, digamos, vino para acá. Y así se va dando, o sea, y se van creando redes de manera espontánea y se van cruzando, y esto es lo bueno también de las tertulias, los cruces. Sí. ¿Entiendes? Los y cruces mucha gente que entre seres humanos. Exacto, y mucha gente que ya, como conoce la tertulia y es, por ejemplo, poeta, dice, yo soy poeta, tengo publicado, ¿por qué no me consideran? Entonces ya estamos eligiendo. Me encanta. No solamente buscando. Claro. ¿Verdad? Tienes razón. Y me interesa saber también como qué procesos han tenido ustedes como sosteniendo el espacio por 10 años para mantenerlo fresco, porque la verdad es que el ciclo se va renovando año a año y tiene muchas sesiones, una por mes, lo que significa como traer a mucha gente. ¿Cómo han visto que ha evolucionado desde ustedes creativamente, desde como la gestión del ciclo, para mantenerse, para sobrevivir? Porque finalmente un proyecto que no evoluciona muere. La incorporación de la ciencia fue uno de los pasos, pero me imagino que
han cambiado de formato, han decidido hacerlo con sillas, sin sillas. Cuéntame un poquito cómo ha evolucionado el ciclo en esa dimensión. Para mí, uno de los factores importantes que viene un poco a responder algo que preguntabas antes es, primero, la buena voluntad, la gratuidad, el amor de cada uno de los invitados por lo que hace. Entonces, claro, no todos los científicos van a decir, ya, yo voy a ir a un lugar extraño donde se habla de música, de poesía. Bueno, pues ese es el primer paso. Alguien que esté dispuesto. Manuel generalmente habla con las personas, les dice a los invitados, les dice cómo funciona, cuál es el esquema, cuál es la idea, y entonces ellos dicen, ya, me sumo. Y bueno, y es un espacio absolutamente gratuito, o sea, nadie cobra por venir. Al revés, como digo, ya están solicitando hace tiempo, ¿puedo participar? Me encantaría, no sé, tener un espacio para leer mis poemas y todo eso, por ejemplo. Entonces es muy enriquecedor, y eso, yo creo que esa retroalimentación mensual nos va dando la fuerza para seguir trabajando en lo mismo y sobre todo no abandonar la ciencia, porque yo creo que ya es un plus que conseguimos, y porque en algún momento pensamos, y si nos vamos a otras áreas, no sé qué, ya, difícil. Parece que el tema es ciencia, música y poesía. Entonces, como una de las cosas que mantiene fresco el ciclo de lo que me estás contando es como esa inquietud que tienen los mismos invitados, como más que parte de un proceso creativo, ustedes están abiertos a la aventura y los invitados van contribuyendo una energía nueva. Exacto. Sí, pasa un poco lo mismo en este programa, voy a decirlo. Claro. Nos debemos a nuestros invitados. ¿Y tú cómo lo has visto evolucionar, Manuel? Como, ¿qué giros crees que ha tenido estos 10 años de poesía, ciencia y música y que lo han mantenido aquí a flote en la escena cultural nacional? Bueno, te contamos algo de aquello al principio. O sea que esto, digamos, ha sido como agregar personalidades, digamos, a las tertulias. O sea, si primero eran los poetas, ya la gente iba solamente por los poetas. Si después se agregó música, la gente iba también por los poetas y porque había música. Y después, cuando descubrieron que tenía ciencia, entonces dijeron, opa, aquí van a hablar de la genética, y empezó a aparecer otro tipo de público, ¿me entiendes? Y entonces esto se ha ido renovando desde varios puntos de vista, digamos, o sea, de los invitados, del público, de las preferencias del público y también, digamos, de que ha tenido consistencia en el tiempo. Entonces, tenemos una convocatoria, digamos, que fluctúa entre 30 y 100 personas. Claro, Hemos tenido hasta 100 personas en las tertulias, digamos, y hemos logrado invitar por lo menos unos 120 poetas, músicos y científicos desde el año 2015 o 2016. ¿No? Toca ir haciendo una antología, creo yo. Sí, se nota con un catálogo de 150 escritores. Finalmente seleccionados. Claro, y lo que te quería agregar es que los científicos, que también es un poco una lucha, porque, o sea, es una entrega, no una lucha, es una entrega porque es muy difícil conseguir a los científicos, porque los científicos están siempre o en la academia, o están viajando, o están haciendo investigaciones y se encierran, digamos. Claro. Entonces, como bajarlos del Olimpo al mundo de las personas comunes y corrientes como nosotros, cuesta, entonces hay que hacer mucha conversación, hay que hacer muchos contactos, hay que crear muchas redes para poder... Es más fácil los poetas, por ejemplo. Claro, además los científicos tienen que salir de su ámbito para hacer un acto performativo. O sea, en el fondo las tertulias son efectivamente bidireccionales, pero sin duda son un espectáculo, por así decirlo también. Hay una dimensión de puesta en escena. ¿Ah? No, y los científicos quedan absolutamente encantados, digamos, de compartir con poetas, de compartir con músicos. Pasa una cosa entre ellos también, entre los invitados, en la cual nosotros no tenemos nada que ver. Y nosotros quedamos encantados con todos los invitados, pero ellos entre sí también quedan encantados, porque el científico tiene la oportunidad de decir, ¡uy, qué lindo esto! No sabía que existía algo así, y eso se va corriendo la voz, y entonces hay como tribu, ¿me entiendes? Las tribus de los que hacen genética es un montón de gente, los que hacen astronomía es un montón de gente, y se va corriendo la voz. Entonces eso hace que nosotros tengamos más facilidad para poder invitarlos. La verdadera interdisciplina. Exactamente, claro. Exactamente. Y Manuel, bueno, es el mayor gestor en cuanto a esos contactos, ¿no? Sí, pero pasa, digamos, que el apoyo de Leonora ha sido fundamental, digamos, desde el día que ella me abrió las puertas. Yo ese mismo año lancé un libro acá, un libro de poesía,
Y ese mismo año empezamos con las tertulias y tú te habías tenido que ir a España, así que tú no viste la primera tertulia, me parece, no recuerdo bien. Estamos hablando del año 2000. Sí. No, la primera sí estaba. Uno a estas 2014, alturas, 2015. habiendo pasado más de 10 años, uno puede olvidarse, creo. Claro. Sí, Claro. sí, De sí. lo que no puede olvidarse es que efectivamente faltan espacios como estos. Entonces, nos han comentado que hay mucho entusiasmo como por participar. ¿Cómo han visto ustedes que se posiciona este espacio dentro de un ecosistema cultural que además está acostumbrado a... La cultura muchas veces es como unidireccional, por así decirlo. Es decir, como uno la consume como espectador, consume, qué fea palabra para hablar de esto, pero uno se vincula muchas veces desde el espectador y en cambio entiendo que en las tertulias se genera un diálogo. Como, ¿cómo creen que se inserta esta propuesta dentro de un ecosistema cultural? No quiero ocupar metáforas mercantiles, pero como propuesta de valor. ¿Qué creen que es la diferencia como un espacio de poesía en el ecosistema actual? Mira, pasa que las tertulias, digamos, como tú lo dijiste muy bien, tienen un espacio de conversación con el público. Entonces eso hace una diferencia, porque cuando tú vas a un recital de poesía, tú escuchas al poeta y no hay ninguna interferencia, no hay ninguna forma de comunicación, uno escucha nomás. Los Pues chasquidos de dedos nomás. Es pasivo, ¿me entiendes? Es pasivo. En cambio, acá el público no es pasivo, es activo, porque hace preguntas, Sí. saca fotos, conversa, un montón de cosas, que toma café. ¿Ah? Gracias, digamos, también a la genialidad de Leonora de del Centro Cultural. conseguir un cafecito, un tecito. Todo eso le da una riqueza, un calorcito, ¿me entiendes? Llegar a un lugar que tú también te puedes tomar un cafecito, te puedes tomar un tecito, una agüita, comer unas galletitas, ¿me entiendes? Esas cosas son súper importantes porque son muy humanas, ¿me entiendes? Y no faltará el poeta que salta desde el público, ¿o no? ¿O les ha pasado que intervengan o es un espacio que todavía se mantiene? No, siempre ha habido mucho respeto, Sí, digamos, ya. por Mucho respeto por el espacio. sí, Porque nos falta como, más que una pregunta, tengo un comentario. Bueno, eso sí, pero en general son bien respetuosos por los tiempos. Además que nosotros siempre, como puede venir gente nueva, también les decimos, esto funciona así, hay un espacio para la música, para la poesía, para la ciencia, y después hay un espacio para conversar y para hacer preguntas a los invitados. Entonces, ahí en ese momento decimos, ya, ahora es el momento de las preguntas. Y la gente las tiene preparadas y, bueno, son muy, muy participativos, la verdad que sí, en general. ¿cierto? Y es muy bueno que comentes eso, Leo, porque para las personas que no conocen el ciclo, les doy la información y les paso el datito calado de que, como todas las actividades del Centro Cultural de España, las tertulias de poesía, ciencia y música son con entrada liberada, entonces uno se puede acercar fácilmente a estos espacios que uno de repente dice como, bueno, pero es que yo no soy poeta, no soy escritor, no soy científico, quizás no es para mí. Este es el lugar a donde venir a probarlo. Y comento esto justamente porque ya en un plano más creativo me gustaría que ustedes hicieran una reflexión conjunta respecto a cómo acercar la poesía a la vida cotidiana de las personas, que creo que esto es algo que el espacio logra, ¿no? En el fondo, al tener una periodicidad en el encuentro y no ser un evento aislado de poesía, uno puede ir encontrando, tener una panóptica, generar contrastes. ¿Cómo han visto eso? Como, por ejemplo, en los usuarios o en los visitantes que sean más acérrimos, que vengan más, ¿han visto que hay una evolución en esa lectura? ¿Cómo es el proceso de desvirtualizar este conocimiento y ponerlo en común? Pues la poesía, la verdad que nos ha sorprendido. Uno dice la poesía es algo muy, a veces lejano, encumbrado, a veces dicen incomprensible, a veces tiene un lenguaje muy críptico, pero la poesía acercada de esta forma permite que la gente también se anime a leer poesía, se acerque más a la literatura en general, igual que a la ciencia. O sea, yo recuerdo veces de estar comentando una presentación de un científico y de después ponernos a comentar, oye, hay que buscar en el libro cuántos años tiene la Tierra. Es una cantidad de cosas que tú dices, o recordar temas que se olvidaron ya, que uno estudió en el colegio, ¿no? Entonces, hay por un lado eso, y por otro lado, este espacio es especial. Perdón por la autorreferencia. No, por al favor, Centro Cultural. queremos echarnos flores, lo estamos haciendo bien, hay que querer lo que uno hace. Es un espacio en realidad que ofrece una cercanía y una humanidad que es necesario en estos tiempos. O sea, ¿cómo perderte un espacio así? Es imposible.
tienes que acercarte, tienes que venir, tienes que vivirlo, tienes que conversar, conocer a toda esta gente y absorber todo lo que los invitados están ofreciendo de esta manera tan generosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es el secreto también de las tertulias ya durante una década, que es un espacio grato, humano, cercano, participativo. En el fondo la poesía se acerca en esa dimensión cuando no queda solamente en el texto, sino que como en el ejercicio de la palabra compartida, ¿o no? Que imagino que, de hecho, al ponerlo al lado de la ciencia, también la abre como ventana de conocimiento. Es decir, como estamos hablando de una experiencia cultural humana holística, completa. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? ¿Crees que espacios como estos permiten acercar letras, conocimientos a... Sin duda lo crees, porque si no, ¿quién sostendría este espacio por 10 años? Pero ¿cómo crees que se vehicula ese impulso? Claro, bueno, yo creo que las tertulias son la oportunidad de que la poesía llegue más a la gente, sea más familiar, sea más agarrable, ¿me entiendes? Que no sea tan lejana. Es como si los científicos bajan del Olimpo, los poetas también bajan del Olimpo. Y la permanencia de la poesía, bueno, estamos en Chile y tenemos tanta cantidad y millones de poetas, digamos, y acá hemos tenido invitados premios nacionales de literatura, gente, extranjeros también. Hay una etapa en las tertulias que fue en la época de la pandemia, en que hicimos tertulias con extranjeros, usando el Zoom. Logramos tener invitados de Guatemala, de Argentina, de México, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de República Dominicana. O sea, más que un problema, fue una oportunidad. Bueno, siempre decimos nosotros que los problemas son una oportunidad. Absolutamente. Detrás de todo problema hay una oportunidad que uno le puede sacar el jugo a eso. Sí, es un desafío. O sea, considero que de eso se trata el ser un ser humano compacto, digamos. Sacarle el jugo a todo lo que te pasa por la vida. O sea, bueno, y ahora mirando hacia el futuro, ¿qué están pensando como para poder mantener esta rueda imparable? Aparte del propio ejercicio que ya ha demostrado tener una validez en sí misma, es decir, como, ¿por qué sostenerla? Bueno, ¿por qué no? Pero, ¿cómo están proyectándola hacia el futuro? ¿Tenemos 10 años más de tertulia y poesía, ciencia y música? Suéltenla firme. Podría ser. Me encanta. Que no se cierre ninguna puerta. Podría ser. No lo sabemos realmente. Claro. Esto surge de manera espontánea, de verdad que es espontáneo. O sea, no hay ningún plan. O sea, esto mes a mes, digamos, va floreciendo. Todos los meses florece un grupo de invitados, poetas, músicos, científicos, digamos, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, claro. Sí, lo que sabemos es que lo pasamos bien. O sea, que empuje no falta. Claro, que lo pasamos bien y que estamos felices con contribuir con un granito, ¿verdad?, a lo que tú dices que hace falta en el mundo, digamos. Esta cosa de acercarse unos a otros, juntar, no dividir, sino que juntar. Y buscando, como te digo, esta cosa que tiene que ver con mira, nosotros siempre de vez en cuando tiramos la pregunta, ¿qué es primero, la poesía o la ciencia? Entonces se arma ahí una discusión y el público también discute y toda la cosa. Y se trata, digamos, de encontrar en el fondo el centro de la vida, ¿me entiendes? Y responder un poco a las preguntas de los griegos antiguos, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la vida? ¿Para dónde vamos? De eso se trata en el fondo. O sea, claro. No es una cosa, digamos, que menor. O sea, es al azar. No sabemos lo que pasa, pero tiene que ver con esas preguntas profundas de los griegos. En el fondo, ambos quehaceres igual están movilizados por una inquietud, por tratar de responder a algo. Claro que sí. El germen poético y el germen científico quizás no están tan lejos. Como que es interesante porque es un espacio que los junta precisamente porque parecen diferentes, pero estoy intuyendo por todo lo que están contando que en realidad parecen estar más cerquita de lo que uno cree en una primera visión, ¿o no, Leo? Están muy cerca. En el fondo es el conocimiento y en el fondo es saber eso, si el hombre, digamos, transmitió su conocimiento haciendo sonar y entonces estaba haciendo música o estaba hablando y relatando y estaba haciendo literatura. Entonces, bueno, y el científico antiguo quizá es el que juntó las dos
maderitas para hacer fuego, no sé. Claro, o sea, sin duda la poesía tiene un proceso científico, por así decirlo. Ujú. La ciencia sin duda tiene un proceso poético, como de creación. Sí, Entonces, sí, como que... Y ocurre lo mismo con la música, en el fondo, como disciplinarmente Y también estamos hablando del futuro. del futuro, de continuar desacralizando a la ciencia y a la poesía. La música está más cerca de todos, ¿no? Todo el mundo escucha música, pero la ciencia y la poesía se desacraliza, baja al nivel de cualquier persona y te das cuenta de que eso es tuyo. Oye, a mí me encanta y me gustaría aprender más de esta especialidad científica y leer poemas y tener además escuchar a los poetas leyendo sus propios poemas. Eso es muy bonito. O sea, hemos tenido más de 100 poetas ya. O sea, Chile, país de poetas, Sin duda. indudable. Es impresionante. Entonces, es un espacio que por eso tiene esta continuidad también, porque está ahí la humanidad, está la curiosidad por saber, está la expresión artística, todo está ahí, todo está ahí. Creo que la clave está en el fondo que un espacio como este permite que se vuelva cotidiana, ¿o no? Como Exacto. más cercana, ambas ramas. Quiero agradecerles muchísimo, muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda es un honor tenerlos aquí porque son grandes como sostenedores de la cultura en muchas dimensiones de manera realmente interdisciplinar. Me quedo mucho con la idea de la importancia de desvirtualizar la poesía, de sacarla, de acercarla, de que esté cerca de la cocina, pero que también esté cerca de la genética. Desacralizar. Desacralizar, claro. Pero en el fondo no solamente, tampoco es como solo bajarla al pedestal, sino que además ponerla en conexión con otras cosas, porque gran parte de porque probablemente a veces nos parezca ajena, seguramente tiene que ver con que no la podemos conectar. Es decir, aquello que podemos relacionar es aquello que se nos va quedando. Y por lo mismo, el hecho de que ustedes tengan un espacio interdisciplinar no solo permite acercarla a un espacio al que uno puede ir recurrentemente, sino que además le permite establecer conexiones, ¿ya? Esperamos que sigan su labor. Y también invitamos a todas las personas que estén escuchando el programa a que se acerquen a este espacio porque sin duda algo les va a dejar para despedirnos como los protagonistas de esta conversación, grata conversación que agradezco muchísimo. ¿Quieren hacer algún comentario final? Que dejamos invitado a todo el mundo a las tertulias de Poesía, Ciencia y Música del Centro Cultural de España, que se van a realizar hasta diciembre de este año. Y los recibiremos con mucho cariño y con unos invitados de lujo como siempre y con la compañía de nuestra hada madrina de la tertulia, la señora Leonora Díaz. ¿Leito? Gracias. Nada, yo quiero también invitar a las tertulias, que son, como dice Manuel, una vez al mes, a mitad de mes, así que hay que consultar la página del Centro Cultural de España, ccsantiago.cl, y también decirles que no se pierdan estos espacios, que son espacios con sentido y con humanidad, que vale la pena vivirlos. Lo escucharon de boca de sus protagonistas, gestores y buenos amigos de todas las personas amantes de las letras, el conocimiento y la música. Vayan, nos vemos en las tertulias, sigan pasándolo bien, lean poesía, hace bien. Nos vemos. Chau, chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.